En el año 2005, un equipo del Centro de Estudios Che Guevara viajó a Argentina, intentando reconstruir la historia del niño y el joven Ernesto Guevara en su país. Recorrimos el país de sur a norte y de este a oeste. Visitamos los sitios donde había vivido Ernesto. Volvimos al pasado a través del recuerdo de sus amigos. Hurgamos en archivos. Y seguimos las rutas que el propio joven fijó en sus notas y diarios de vida. Estas son las imágenes y las impresiones que revelamos hoy. Cuando en todo el mundo se recuerdan los 90 años del nacimiento de Che. Iniciamos el recorrido en Misiones. Nos dirigimos hasta una de las orillas del río Paraná, donde fundó su primer hogar la familia Guevara de la Serna a fines de la década de 1920. Todavía no había nacido Ernesto Guevara cuando Celia y don Ernesto construyeron su casa en un recóndito paraje de la selva. Posadas, capital de esta provincia ubicada al norte de Argentina y distante más de 1000 kilómetros de Buenos Aires, refleja sus riberas en las aguas del río Paraná. Misiones es un sitio de exuberante naturaleza, bendecido con caudalosos ríos e impresionantes caídas de agua. Todavía es posible encontrar aquí a los habitantes originarios de este continente, identificados en la zona como guaraníes. Y en medio del follaje también se descubren las ruinas de los templos que los padres de la orden católica jesuita hicieron construir en el siglo XVII para evangelizar a los guaraníes y que dieron su nombre a esta provincia argentina. Ahora muchas carreteras atraviesan la selva misionera, pero a fines de la década del 20 del pasado siglo, solo a través de las aguas de sus ríos era posible acceder a Misiones. Este es el sitio donde alzó su vivienda Ernesto Guevara Lynch, según han revelado a través del tiempo personas que de alguna manera estuvieron cerca de la familia y también se asienten documentos de la época. Los guías del sitio afirman que estas piedras pertenecen a los cimientos de la casa diseñada por el propio padre del Che. Yo venía desde Caraguatay, al norte de Buenos Aires, más o menos 2000 kilómetros, donde estaba trabajando, fabricando un yerbal, o un yerbatal, como dicen los que hablan buen castellano. Pero yo digo yerbal porque ahí le dicen yerbal los misioneros. Entonces la fiebre del oro verde, como se le llamó, transformaba la geografía de Misiones. Cientos de hectáreas de bosques selváticos eran devastadas para convertir el terreno en extensas plantaciones de yerba mate. Con ese fin, don Ernesto adquirió 20 hectáreas junto al río Paraná y allí se estableció la pareja por un par de años. El medio de comunicación era el río Paraná, o sea que se llegaba por ahí. Se sacaban troncos enormes, troncos añosos, ¿no es cierto?, del apacho, canafisto, el aguatambú, lo que había, y ellos trabajaban con eso. En aquel tiempo se trabajaba con, no sé si he escuchado hablar de las famosas jangadas, que eran enormes balsas, ¿no es cierto?, que se realizaban con los troncos del monte. Y ese era un trabajo al cual estaban sometidos no solamente el patrón, sino el capanga y también el mensú, que en aquel tiempo el mensú era el famoso mensualero, aquel hombre al cual, ¿no es cierto?, se le destinaba al trabajo, se le daba un hacha, tenía 4 hombres, le daba un hacha a cada uno con un par de bueyes, ¿no es cierto?, para que se metan 30 o 40 kilómetros dentro del monte, derriben esos troncos y de allá los arrastren otra vez por pequeñas picadas hasta llegar al río, ¿no es cierto?, largar esos troncos, armar las jangadas y de ahí viajaban a otras ciudades o a otro puerto. Entonces Guevara Lynch trabajaba con eso y no eran épocas nada fáciles. Se sabe de que venían con algunos hombres supuestamente especialistas, ¿no es cierto?, en trabajar la madera nativa, pero llegaban acá y se encontraban con una selva para algunos inhóspita. Desde entonces es posible acercarse a la familia Guevara de la Serna a través de las fotos guardadas celosamente en algún álbum de familia. Entre las imágenes se descubre la fachada original de la vivienda y, entre otras, a Celia con la típica indumentaria de la época. Ya casi a punto de dar a luz a su primer hijo, Ernesto Guevara de la Serna, el Che, la pareja decide volver a Buenos Aires, aunque como registra la historia, el alumbramiento ocurre en Rosario, uno de los puertos de la travesía entre Misiones y Buenos Aires. Tomamos un barco porque ya Celia estaba por tener el chico. Cuando pasamos por Rosario, veníamos en barco de día, ya que hasta Rosario eran 4 días y medio, 5 días más de barco. A mí se me ocurrió bajarme ahí
porque como iba a andar en negocio de yerba mate, era necesario ponerse un poco al día, al tanto, y pensé, bueno, el sitio donde se fabrica realmente la yerba mate, es decir, de donde se elabora la yerba después que se corta de los árboles y se trae medio cocinada, es allí. Es decir, donde la echan a perder, porque la mezclan con mucha porquería a veces. Bueno, el asunto es que me bajé en Rosario. Y me gustó Rosario. Luego de una breve estancia en la capital, la familia regresa a Misiones en compañía de Carmen Arias, una inmigrante gallega que estará ligada durante años a la vida de Ernestito. A ella deberá el sobrenombre de Teté, que el Che usará mucho tiempo después como seudónimo para firmar las cartas enviadas a sus padres desde la Sierra Maestra. Llegaba el 1 de enero de 1957. Estábamos con la cara por acá, de larga, todos nosotros, ¿no? Bueno, nosotros siempre festejábamos la entrada del año familiarmente, pero esa vez era más que familiarmente. Todos sabían lo que había pasado mucho a mí. Había como 40 personas en mi casa, ¿no? Estábamos todos muy preocupados. Y por ahí, por debajo de la puerta, aparece un sobre, chiquitito. Decía, señora Celia de la Serna, nada más. Después, dirección, que era Arauz 2180, Buenos Aires. Bueno, nos largamos como tigre a ver qué decía dentro, ¿no? Y decía que más o menos así: queridos viejos, jugué y perdí. Tenía 7, me quedan 5. Para nuestro lenguaje, guevariano, era, me jugué la vida, 7 vidas. De las 7 vidas, perdí 2, me hirieron, me quedan 5. En esa proporción. Dice, ahora estoy perfectamente bien, decía. Estoy perfectamente bien. Hablaba del patrón, el patrón Fidel. El patrón es muy bueno y seguiremos eso. Y dice, si tenemos, esperemos que Dios sea argentino. Es decir, esperemos tener suerte. Dice, tenemos algún tiempo sin noticias nuestras y un abrazo de 2T. Mayúscula, que quería decir Teté. Eso lo usó muchos años después. En Caraguatay se marcarían las huellas de los primeros pasos de Ernesto y por años las experiencias vividas en esas tierras de ruinas jesuíticas, naturaleza deslumbrante y del mensú volverían una y otra vez a los recuerdos de la familia. Ese murió en Bolivia con una estrella en la frente, con una estrella en la frente, alumbrando el continente de la América Latina. ¿Quién se la aprendió? Hoy, muchos misioneros sienten orgullo de que fuese precisamente en Caraguatay donde el Che aprendiera a caminar, aunque hasta hace apenas algunos años esta historia era poco conocida. Nosotros estamos guachos de todo eso. En nuestra historia nos cuesta quedado reivindicar. Es una historia que nunca la pudimos palpar, digamos, ¿no? por otras voluntades, ¿viste? En 1929, un nuevo embarazo de Celia decidió el retorno definitivo de la familia a Buenos Aires. Atrás quedaban años difíciles pero muy felices, según escribiera don Ernesto Guevara Lynch. Cuando visitamos Misiones en el 2005, se realizaban las primeras obras para construir en Caraguatay un sitio de recordación al Che muy cerca de donde había sido su primer hogar, justo en una de las riberas del río Paraná. El objetivo del solar del Che es mostrar el lugar, el ambiente natural de donde Guevara estuvo sus primeros años de vida y donde aparecen la higuera como un lugar, una causalidad. Este es un lugar protegido por una ley provincial porque además es un parque donde se protege la selva, un parque donde se muestra la maravilla de lo que fue el primer lugar donde vivió y donde dio sus primeros pasos el Che Guevara. Los lugares que se han ido logrando hasta el momento, a pesar de que son pequeñitos, pero es como si empiezan a cubrir, ¿no?, un hueco, una falta que había, algo que les hacía falta y ellos empezaron poco a poco a hacerlo. Ahí vivieron muy poco tiempo realmente con mi papá, pero han recogido también con mucho cariño, con mucho respeto y admiración
las cosas. Lo que yo he visto hasta ahora me ha llenado de agradecimiento, porque es un esfuerzo en un lugar que sabes que tiene una sociedad muy diferente a la nuestra y que el comercio es lo fundamental. Sin embargo, ellos han logrado preservar la imagen del Che y transmitir sus valores a las nuevas generaciones. Hoy el Solar del Che es un sitio al que pueden acudir todas las personas interesadas en conocer la vida y la obra de Ernesto Che Guevara. Mucha gente cree que es familia de Dolores Sinucci porque afloja todo ese cosas y uno lo empieza a... Aquí termina este primer punto de nuestro recorrido por Argentina, siguiendo las huellas de Ernesto Guevara de la Serna. En el próximo capítulo visitamos Rosario, ciudad donde nació y se reconoce al Che como un símbolo de su identidad.